Quiero agradecerte que te conectes todos los lunes a las 9 de la noche por esta página de la Fundación y por YouTube para ver nuestros programas en torno al arte, la semiótica, el signo, el símbolo, la alegoría que tanto nos apasiona. Hoy, en el 2020, estar conectados realmente es un lujo. Ha sido un año muy complicado para todos. Te quiero comentar que a raíz de conversar, todos los días voy a estar en la librería, lo que es hoy la cafetería y librería de la Sociedad Filantrópica del Arte, que se ubica en los estudios de Teatro Landó, en el centro de Toluca. Si quieres venir, tomarte un café y conversar y leer y ver las joyas y los libros que tiene la Fundación, mándame un inbox. Todos los días estaré aquí para que conversemos tú y yo, por supuesto a puerta cerrada, prácticamente por cita, pero lo importante es que nos veamos. Te agradezco nuevamente y disfruta de este programa. Muy buenas noches a todos. Estamos en un programa más de Semiótica del Arte. Y hoy tengo un invitado de lujo, un gran amigo, un gran hermano, que es Gerardo González. Y hoy vamos a hablar sobre lo que es la magia. Bienvenido, Gerardo, ¿cómo estás? Gracias, Javier. Aquí, mira, gracias por tu invitación y excelente día, tarde, noche a todos los que nos están acompañando en este momento. Pues bienvenido. ¿Cómo ves el tema de la magia hoy día? ¿Qué opinas tú? Fantástico, sensacional. Mira, Javier, que cada ocasión, cada vez que tocamos estos temas, se disipa un poco más el concepto que la sociedad tiene de esto que es la magia. Como tal, Javier, déjame decirte, no solamente como conocedor y practicante de este tipo de cosas que me encantan, sino además metiéndome tantito a lo que es la cosa matemática, déjame decirte, Javier, que la magia como tal no existe, Javier. La magia es la violación de las leyes naturales, eso es la magia. Pero para que violes tú las leyes naturales debes estar en una dimensión superior. Ahorita estamos en la cuarta dimensión. Y para que tú puedas ser un mago, debes estar hábil, conocedor en la quinta dimensión, manejando las facultades, cualidades y atribuciones de la quinta dimensión para poder tú ser determinado como un mago en la cuarta dimensión. Sí me explico. La magia como tal no existe, sino que es un conjunto de violaciones naturales que existen de una dimensión superior hacia una dimensión inferior. Pero para la gente que no conoce esto, que no sabe de la posible violación de leyes, lo denomina magia, ¿sí? Es, por ejemplo, el esoterismo, para mucha gente que lo conoce como la verdad, la certeza, lo real, lo contundente, la cosa esotérica. Para quienes estamos en el esoterismo, no existe el esoterismo, sino solamente para las personas que están fuera. Ya cuando estás dentro de la cosa develada, de que sabes, algunos de los llamados misterios dejan de ser misterios. Claro. ¿Sí? Es decir, el mago es aquel que viola las leyes naturales, pero de una dimensión inferior. Jesús el Cristo, por ejemplo, en su momento, sí. Jesús el Cristo estaba en una dimensión, hay quien dice que está en la séptima, hay quien dice que está en la 14ª, hay quien dice que está en la 27ª, etcétera, ¿no? Claro. Pero la magia como tal, repito, es la violación de las leyes naturales. Claro, Javier. por supuesto, lo que más o menos entiendo que me estás comentando es conocer, por supuesto, este plano, conocer cómo funciona este plano, para poder modificarlo. Eso te implica subir de alguna forma, ¿no? Ya cuando estás, por ejemplo, en la quinta dimensión, que es el mundo electromagnético, Okay. puedes, por ejemplo, en el caso de Jesús, que caminó por las aguas, que violó
la ley natural de la gravitación universal, por ejemplo, llamada gravitación universal, que solamente es gravitación terrestre. Él hace una violación de leyes, hace una transformación alquímica de lo que puede ser el agua, la pasa al elemento vino. Pues ocurren algunos movimientos electromagnéticos en la esencia particular, la composición electroquímica de los elementos materiales en esta cuarta dimensión, y sufren una transformación. Él, considerado dentro de la tónica religiosa, pues es conocido como el Cristo. En otros planos se le denominaría un mago, ¿no? Se le conoce esotéricamente como uno de los más grandes magos y alquimistas que han existido en nuestro planeta Tierra, en esta era de Acuario. Pero es ciertamente el ser humano, Javier, mira, te comento, el ser humano ha perdido muchas de las facultades que fueron en su momento parte de la praxis del ser humano. Cuando en la Atlántida, por ejemplo, el ser humano, aparte de los 5 sentidos que tenía ahorita, tenía otros 7, la clarividencia, clariaudiencia, premonición, la ubicuidad, la telepatía, la psicodinámica, tenía la levitación, ya lo comenté, pues tenía esas facultades. Claro. Y eran, hoy en día mucha gente lo conoce como dones, como atribuciones, como facultades. Por ejemplo, la clarividencia, clariaudiencia, que lo traemos genéticamente, Javier. Entonces, cuando muchas de las personas podemos o tenemos la capacidad de desarrollar todo eso, para mucha gente pueden ser denominados chamanes, brujos, alquimistas, magos, en términos peyorativos incluso. Pero precisamente todos y cada uno de los seres humanos participantes de esta actividad, que transforman la materia en conjunto y que además pueden violar las leyes naturales, muchos son denominados magos, cuando lo único que hacen es tener el poder de una dimensión sobre otra. Claro. Sí, ¿Cómo puedes, vaya, lo que me estás comentando es que todos tenemos esta cualidad guardada, escondida genéticamente, se podría decir? ¿Cómo podemos activar eso? ¿Todos? ¿Algunos? Sí, Javier, lo que tenemos que hacer es ejercerlo, solamente. Mira que hay muchos seres humanos que emplean, por ejemplo, la meditación, claro, para desarrollar muchas de las facultades y atribuciones que estamos hablando. Y yo te puedo aseverar que con la práctica, así como el niño empieza a caminar y se empieza a caer, te lo digo también al principio, te puedes equivocar. Claro. Cuando llegues a un lugar con una persona, lo inmediato que sientas, que percibas, dilo, manifiéstalo. Hay que hacer de lado el pensamiento, el sentimiento, la identificación. Hay que hacer de lado todo tipo de emoción, de sensación incluso. Hay que partir de algo que va más allá. Mira, Javier, la magia yo les he comentado que hay que oler los colores y los sonidos. Hay que, hay que observar los sonidos y los aromas. Y hay que escuchar los aromas y los colores. Eso es parte de la magia, Javier. Es algo muy diferente. Esa sensibilidad, ¿no? Totalmente, hacerle caso totalmente es que no es ni siquiera tu instinto, es tener esa sensibilidad. Sí, le has dado el punto correcto. La hipersensibilidad, mira, por ejemplo, mucha gente dice, es que Dios no me dice nada, Dios no me habla. Déjame decirte que esa fuerza supracósmica universal, todopoderosa, sabia, eterna, justa y perfecta, siempre nos habla. Tú vas caminando en la calle y algún trueno, alguna pequeña chispa de sereno que te caiga en la piel, ves caminando un gato, suena una hoja de un árbol que cae. Siempre el lenguaje natural, supracósmico, universal, vibratorio, está presente, está en nosotros. Claro. Ya depende cómo tú puedas escuchar, entender o atender. Por supuesto. Sí, lo que muchos maestros le llamaban antes el famoso maestro secreto, esa conexión que hay con algo superior totalmente. Sí. El medio donde uno se desenvuelve, ¿cómo podemos, el medio, de que clarísimo que la ciudad, la urbe, el ruido, todo eso afecta? Ahorita comentaste justamente que un paso podría ser la meditación, ¿no? Escucharte. ¿Tú qué consideras acerca del medio? El medio no tiene que ver en la posibilidad o capacidad que tú tengas para poder ser.
Okay. Más que, Javier, lo que es importante es el alquimista, por ejemplo. Okay. El alquimista, todos tenemos que ser alquimistas. Cuando nos avienten una piedra, tenemos que transformarla en flor. Por supuesto. ¿Sí? De esa misma forma, tú puedes emplear en la calle, tú puedes emplear en cualquier lado en el que tú te encuentres el ruido, la vibración, eso que puede ser para muchos molestos, para muchos puede ser doloroso, para muchos puede ser traumático, pero para muchos puede ser la prueba a vencer. Entre mayor sea el adversario externo, es la prueba fundamental para que tú puedas lograr el éxtasis en el caso de una meditación. En el caso de usar como gimnasio psicológico el ambiente, que puede ser la calle, puede ser un espacio donde existan problemas de drogadicción, violencia, etcétera, no importa. Lo que haya en el exterior de tu ser no infiere o no debe inferir en lo que haya en el interior de tu ser. Claro. Debes tener esa capacidad de concertarte contigo mismo, lograr con esa posibilidad de cualidad el equilibrio interno, la armonía, conciencia, con sapiencia. Debes saber convivir contigo mismo dejando el exterior. Claro, convivir contigo mismo, eso, el camino es hacia adentro totalmente. Sí, así es, Javier. Claro, y al contrario hay que tratar de no distraernos con todas estas cosas. Las distracciones. Las distracciones, sí, que es las distracciones del medio de la vida, ¿no? Y perdemos el tiempo y no nos damos cuenta sobre toda esta comunicación que tenemos. ¡Wow! Me aclaraste muchísimas dudas ahorita con esto. Qué bueno, Javier. Mira, muchas... sí, adelante. No, continúa. Muchos seres humanos en nuestro planeta Tierra tienen muchos métodos, tienen muchas metodologías, emplean técnicas diversas. Culturalmente podemos decir que no solamente grupos religiosos, sino además grupos místicos secretos, algunos ya ancestrales, chamánicos, saben manejar todo esto de la cosa de la energía. Eso que tenemos aquí en nuestro cuerpo como chakras, ¿no? Esa energía, esas cargas electromagnéticas que podemos nosotros poder desarrollar para poder ejercer la facultad de curación, por ejemplo, a través de las manos podemos ejercer la facultad de curación. Déjame decirte, y es cierto de que muchas de las enfermedades sí son de carácter emocional, psíquico, transferibles, acrecentables, contagiables. Así es. Aguas con eso. Sí, pero también la vibración, hay que partir de los principios herméticos, Javier, los 7 principios herméticos, que déjame comentarte que para que tú seas un mago debes violarlos todos, ¿sí? Y para poder violarlos tienes que tener las facultades y atribuciones que te otorgue el manejo de la vibración de una dimensión superior. Para que puedas tú ser denominado un mago. Entonces tú puedes empezar a curar, Javier. Puedes empezar con las manos, con niños, con mujeres, puedes empezar a ejercer esa posibilidad de curación. Puedes sentir la premonición, la percepción, palpar, pulsar, interpretar ese exterior. Y hay ocasiones, por ejemplo, Javier, las fechas de nacimiento son importantes, la cosa de los números, todo es vibración. Tengamos presente todos matemáticamente vibratorio. Así es. ¿Sí? Nuestro nombre, Javier, por ejemplo, el Javier, ja, es un mantra, ja, es un sonido de fuerte vibración, ja, di es un punto, es la guía, es la secuencia, o sea, tu nombre es tu mantra que te define tu personalidad. Así es. Y que hace que vibres en cada una de tus células, Javier. Por eso muchos de los nombres de políticos y militares, entre más extraños sean, tienen a veces más poder. Así es. Claro. La vibración, el ritmo, la contundencia con la que se hacen y dicen las cosas te otorga ese poder. Y nosotros en esta cuarta dimensión tenemos el poder y la facultad de transformar la materia, Javier. Pero nos hace falta mucho conocer, nos hace falta mucho la práctica y nos hace falta mucho acrecentarnos anímicamente y en cada uno de nuestros centros energéticos, muchos llamados chakras. El tercero,
para Así es. poder tener la clarividencia y ver, visualizar, tener la premonición, muchos de los acontecimientos que se avecinan y tras bambalinas a las personas, podemos conocer también, Claro. podemos curar, ayudar, ser solidarios. Entre Claro. seres humanos podemos ser más allá de lo que hemos sido como simples entes, más instintivos que verdaderamente mentales o racionales. Claro, por supuesto, es una facultad más del ser humano que está ahí, de que todos tenemos y que debemos trabajar. Porque, bueno, básicamente pues el sistema, los medios han querido, no sé cómo decirlo, pero distorsionar esta imagen del mago realmente, ¿no? Y lo han encasillado en algo muy limitado, que sí puede alterar algunas cosas de la naturaleza, algunos movimientos, pero lo limitan. ¿Por qué el concepto del mago se ha limitado tanto en estos tiempos prácticamente? ¿Por qué se reduce a una cosa casi de niños y de película y de ficción que no existe? Hay dos imágenes disyuntivas de lo que puede ser el mago. Aquel que pertenece, por ejemplo, a una clase, tú le dices a un niño, píntame un mago para que más o menos conozcamos esa imagen. A lo mejor te va a dibujar aquel mago Merlín, ¿no? Con su gorro, con estrellas y lunas, con su varita mágica. A lo mejor te va a dibujar a ese hombre de frac con un sombrero de copa. Tal vez algunos que no tenemos tanto contacto con los medios de comunicación vamos a dibujar un chamán, ¿no? Claro. Un poco más pegándole a María Sabina, tal vez, ¿no? El concepto de mago es muy diverso en todas las culturas, pero nosotros tenemos que tener el concepto más allá de la imagen física, visual, de las posibilidades de su quehacer. No solamente lo que pueda el mago saber, tener, sino lo que pueda el poder, su hacer y su ser. Su nivel de conciencia, hay magos, y reconozco, Javier, que hay ascetas, grandes ascetas que te hacen, con la vibración del sonido de la voz, te hacen magia, ¿no? Sí, por supuesto. Con lo que conciben te hacen magia. Pero más allá de esa posibilidad y capacidad de transformar la vibración fonética, hay magos sensacionales, Javier, que de verdad te disipan un cáncer, te curan una depresión, visualizan situaciones del futuro y transforman una realidad. Claro. Nadie puede saber si algo podía haber pasado o no, porque se evitó, Javier, porque hubo esa posibilidad, y de verdad te digo que esto tan existe que las grandes potencias, los gobiernos han empleado a los grandes psíquicos, que muchos de ellos han pasado al anonimato. Así es, los eso mejores sí. Han sido anónimos. Justamente, sí, tiene poco que leí justamente como en la Guerra Fría, tanto los rusos como los estadounidenses emplearon muchísimos psíquicos, muchísimas personas para poder seguir arreglando sus conflictos, ¿no? Sí, así es, desde la KGB, la CIA empleaban a estos grandes psíquicos, muchos de ellos con la capacidad de salir en astral, en cuerpo astral, muchos de ellos para tener la posibilidad de la clariaudiencia, clarividencia, algunos de ellos, y en el latir del corazón, por ejemplo, llegaban a matar gente solamente con tenerlos cerca, ¿no? Y con la vibración generar ciertos dolores, espasmos, muchas cosas que les generaban a los necesarios. Es correcto. La magia debe ser un camino de desarrollo personal, debe ser un camino de, más que la meta, es el camino para que tú llegues a tener la posibilidad de cristificarte, de tener tu propia realización, propia personal, y llegues tú a pasar a un grado superior. En este plano tetradimensional podemos pasar a ser ángeles, arcángeles, querubines, serafines, hasta llegar a los grados crísticos, ¿sí? De esa manera es que tú, sabiendo, conociendo perfectamente esa violación, posible violación de leyes, vas concretando el dominio y sometimiento de una dimensión superior. De esa forma vas a dejar posteriormente este plano tetradimensional y vas a pasar a dimensiones superiores, como lo han hecho
el llamado ángel, arcángel, querubín, serafín, etcétera. Así es, claro, exactamente. Así es. Hasta llegar al Cristo, que es el gran ejemplo que tenemos hoy día, ¿no? Y hay más. Claro. Hay más. Nosotros conocemos el grado crístico, que se dice que es el grado superior al que más puedes llegar a partir de este plano tetradimensional. Pero ya en el caso de Jesús el Cristo, en el caso te hablo de igual, de Buda, de Osiris, de Hermes, de Zoroastro, de Hermes, de todos los Cristos, llamados Cristos terrenales, que cada uno tuvo su manera, su forma de matar las pulgas y de ejercer el despiojero. Claro, también, por supuesto. Culturalmente cada quien en su espacio, pero claro. Empleando precisamente esa posibilidad, el ejercicio del poder, del sometimiento de esa materia y de esas leyes, Javier. Por supuesto, conociéndolas para poder modificarlas y trascender. Prácticamente estamos hablando de orden, ¿o no? Mira, Javier, hay secuencialmente, en términos, me gusta manejar la cosa de los logaritmos, ¿no? Secuencialmente, la ley, por ejemplo, de ritmo, que un poco más se aplica y se adapta a lo que puede ser el denominado orden, ¿no? Sí, la polaridad, sí, causa y efecto, pero el llamado orden va un poco más con esa ley que puede ser el ritmo. Bien, claro. Yo no creo en el caos, Javier, no creo yo en el caos. El caos, a fin de cuentas, es un producto secuencial de algo que pudo haber sido orden en el momento en el que aparece el caos. El mismo caos debe tener una causa y efecto, debe tener un ritmo, debe tener una vibración, y a partir de que eso existe, deja de ser un caos. Para que deje de ser el llamado caos y pase nuevamente a un orden, tendrá que empezar con causa y efecto, con generación, con polaridad, etcétera. Entonces, a mi concepción no es un caos absoluto. Ni existe el caos absoluto, ni existe el orden perfectamente vibratorio y en equilibrio absoluto, Javier. Claro. Todo es polaridad, todo es vibración, todo es ritmo, etcétera, pero todo está en permanente movimiento. Claro. Pues, cuando existe un orden, solamente puedo yo referirme a una secuencia lógica de las circunstancias de las cosas, por ley de atracción de esa vibración, por electromagnetismo, bien por causa y efecto, llegamos a ese denominado orden. Pero si tú quieres pasar a ser un ente denominado mago, tienes que violar esas leyes, Javier. Tú, si estás en la quinta dimensión, tienes que saber violar perfectamente el orden preestablecido en la cuarta dimensión, ¿sí? Claro. Tú en la cuarta dimensión vas a ser denominado mago, magazo, ¿no? Como Beto el Boticario, pero cuando empieces a dominar, a controlar, ¿no? Vas a ser un magazo. Cuando empieces a dominar, a controlar las leyes naturales, pero de esa dimensión, ¿sí? Claro. Y tú en la quinta podrás existir, podrás desarrollarte naturalmente y no vas a poder violar las leyes de la quinta dimensión, pero sí de la cuarta. Si estás en la sexta, podrás violar las leyes naturales de la quinta dimensión. En la sexta dimensión se dice que ya un momento temporal lo puedes hacer, alargar, hacerlo casi eterno. La séptima dimensión dicen que es la eternidad, pero en el sexto, un momento en el presente lo puedes vivir por mucho, mucho tiempo, el tiempo que tú quieras a voluntad, porque ya debes dominar el tiempo. Claro. Pero bueno, pues eso ya lo hacen los grandes ascetas. Tienes, Javier, por supuesto que hay varios caminos, Sí, el camino, hay otra teoría de Gurdjieff, ¿no? Para que más o menos se pueda concebir que para empezar a ser un gran mago, un excelente mago, debes empezar a dominar tus pasiones, precisamente. Tus 7 pecados capitales, ¿no? Cuando empiezas a dominar la ira, cuando ya domines la ira, cuando ya no te enojes, así es. Entonces vas a poder decir que tienes cierto poder sobre el elemento fuego. Claro. Y vas a poder controlar incluso emociones, pasiones, situaciones de tipo sexual, Javier, en otras personas, porque ya dominas la ira, el elemento fuego, ¿sí? Y después, claro, literal,
literal vas a poder manejar la lumbre. Y mucha gente piensa que la lumbre es el elemento fuego. No, tú en tu cuerpo tienes elemento fuego porque tienes una temperatura sobre cero y no tienes lumbre, ¿no? Pero la lumbre, como máximo representante del elemento fuego, vas a poder controlar. Y solamente estamos hablando de una virtud. De esa manera, Gurdjieff decíamos, el cuarto camino. No puedes hacerlo a través del yogi, el camino del yogi, el manejo del dolor, el control del dolor, no. No puedes hacerlo a través del aislamiento. Ese camino del sacerdocio que se aísla, que se hermetiza, claro. Tampoco. Tienes que estar permanentemente en contacto con la misma evolución de los elementos que te rodean. Debes tener a tus adversarios y vencerlos, no evitarlos, sino confrontar. Claro. Y hay otro camino que es el del yogi, el que permanentemente está meditando, que está en la introspección, el yogi. Aislado, ¿no? De igual manera, tienes que ejercer ese poder de voluntad, de fortaleza, de robustecimiento en ese gimnasio psicológico del que decíamos ahorita. Tienes que convivir, tienes que salir, tienes que estar en la calle, tienes que estar con tus alumnos, con tu jefe, con donde quiera que estés, que te desempeñes, debes estar. Y debes, si te conflictúas, perfecto. Mucha gente dice, voy a pagar karma, excelente, ¿no? Pero hay que entenderlo, asimilarlo, comprenderlo para poder aprenderlo. Y después continuar el camino de otra manera. Claro. Eso, en el caso del manejo del conocimiento sobre Gurdjieff, mira, por ejemplo, Blavatsky, Madame Blavatsky habla mucho de muchos de los conocimientos del Hindustán, que también son muy conducentes para que el ser humano pueda, aparte de aprender, conocer, saberse en su pasado, de dónde venimos para saber a dónde vamos. Claro. Krishnamurti habla precisamente de esa comprensión, tolerancia y prudencia que debemos tener para con nosotros, para con los demás y para poder desarrollar esa alquimia interna y poder en verdad empezar a ser magos. Si no controlamos nuestro carácter, nuestra depresión, nuestra angustia, nuestra soledad, no podemos pensar o concebir que podemos transformar el exterior si no lo hacemos en el interior, Javier. Claro. Primero. Por supuesto. Sí. Y ahorita que citas a ellos, Eliphas Leví tiene una definición también interesante del mago, justamente como el que justamente transgrede las leyes naturales, ¿no? Así lo pone Eliphas Leví, ¿no? Sí, sí. Por supuesto. Sí. En el caso de Eliphas Leví, Lovecraft, que habla también de muchas de estas cosas, ¿no? Impresionantes, impresionantes. Y son conceptos, muchos de ellos a la europea, Javier. Sí, claro. Muchos de esos conceptos son visualizados de esa forma. Mira, por ejemplo, yo a muchas personas yo les he preguntado el por qué, por ejemplo, los celtas, el 1, 2, 3, noviembre, los difuntos, etcétera. Eso. Y aquí en Mesoamérica también. Claro. O sea, ¿por qué no? 1, 2, 3. ¿De dónde vienen y parten esas tradiciones? Así que, es. Déjame te comento, Javier, déjame te lo digo, que el solsticio de invierno, originalmente, bueno, la celebración, festejo, lo real en términos naturales, del 21 al 22, ¿no? Así es. Viene entonces la muerte del sol. Recordaremos, por ejemplo, los tenochcas, los mal llamados aztecas, los tenochcas o mexicas. Sí, así es. Ellos, el número 52 era para ellos un número importante de transformación, de renovación, astronómicamente. Okay. Pues antes de que venga el renacimiento solar, que es el 24 de diciembre precisamente para 25, el día 21, 22 de diciembre, 52 días antes es la celebración de los difuntos en Mesoamérica. ¿Sí? Okay. Entonces, por eso es que astronómicamente todo ser humano debe estar observador del plano astronómico, que claro. Es una inferencia en nuestro cuerpo, nuestra mente, sí es cierto, eso en términos de energía es correcto. Y sí, totalmente Javier, influyen en nosotros de alguna manera, ¿no? Es electromagnetismo, Javier, así todo el electromagnetismo infiere. Ahora bien, nosotros donde estamos, lo que oímos, lo que comemos, lo que paladeamos, con quién nos ambientamos, todo eso infiere para lo que verdaderamente somos. Si tocamos cristal,
si escuchamos música de cierta vibración, si caminamos descalzos, no descalzos, en agua corriente, etcétera. Apapachamos, mimamos un animal, lo queremos, nos quiere. Todo es energía, Javier. Es algo fantástico, sensacional esto de la magia, ¿no? Los colores, depende cómo te vistas, tu escenario, todo es fantástico. Todo está conectado, todo. Todo está interrelacionado en términos vibratorios, Javier. Materialmente es una cosa y pasa a un plano superior de lo material a lo intangible. Pero es correcto que todo eso no significa que tengas que pasar a la mitomanía, en que claro, no puedo cargar esto porque esto es mala suerte. No vayas al panteón, y si vas al panteón, pásate después un ramo de cempasúchil. Uso un montón de pedrerías, uso pedrerías y todas esas cosas. Sí. Vamos a considerar que siempre el plano mental es más fuerte y más poderoso que el material, sí. Sí, solo si tengamos esa posibilidad de estar preparados y capacitados para poder interpretar vibratoriamente de manera positiva el manejo de la energía. Por supuesto. Ahorita que dijiste el plano mental, todo es mente. Prácticamente hoy día la psicología, ¿no? Ha dado un paso enorme para tratar de llegar a nosotros mismos, o sea, para tratar de saber quiénes somos, ¿no? Pero antiguamente pues no la teníamos, ¿no? Entonces recurríamos justamente al sabio, al chamán, a la persona que tenía esa sensibilidad. La psicología quizá pueda ser uno de los caminos que la gente pueda llegar para poder encontrarse a sí mismo, ¿o no? Sí. Vamos, claro, Javier. Sí, claro. Salud. Blavatsky, y es algo, mucho del conocimiento gnóstico fue retomado del Indostán, del conocimiento gnóstico antiguo, mucho cristiano, mucho hoy en día manejado por Samaleon Beor, que es un fusilamiento de las ideas de Gurudev, Krishnamurti, Blavatsky, etcétera. Pues define perfectamente Blavatsky la situación de los 7 cuerpos, Javier. Nosotros somos 7 cuerpos. El cuerpo físico, que cuando muere prácticamente se va y se vuelve polvareda cósmica, ¿no? El cuerpo físico. Claro. El cuerpo vital, que es el que le da vida al cuerpo físico. Este cuerpo electromagnético, al separarse con la herramienta de la muerte, con la sesgadera, corta esa unión, esa mancomunión energética, y el cuerpo físico empieza a degenerarse y el cuerpo electromagnético vital empieza también a perderse. El cuerpo astral, Javier, que al estar separado del cuerpo físico comúnmente se apega a donde está. El cuerpo astral piensa, concibe que todavía está viviendo mecánicamente lo que siempre vivió. Es lo que la gente llama fantasma, un fantasma. Porque además nosotros a un difunto, cuando le lloramos, cuando lo extrañamos, lo alimentamos energéticamente y mantenemos ese cuerpo astral que sigue como un fantasma. El cuerpo causal, que es el archivo de nuestras buenas y malas acciones, para quien tiene la creencia o convicción de que existe la posibilidad de reencarnar, pues ese es tu archivo para decirte karmáticamente mereces eso, dharmáticamente mereces esto otro, que es lo que se te va a conceder en tu existencia próxima. Y bien, para los que no tienen esa idea, bueno, pues te portas bien, te portas mal, te vas al cielo, pero es tu archivito de cuando llegas con los jueces kármicos, ¿no? Que en el Apocalipsis le denominan de otra manera, pero los jueces a fin de cuentas. Bueno, ahí está, el cuerpo causal. Tenemos el cuerpo mental, ese se muere. Cuando una vez que empieza el cerebro a morirse, a degenerarse, el cuerpo mental también. Después pasas a tener lo que es el alma, la conciencia, el cuerpo anímico, el cuerpo búdico, y después el espíritu, el llamado espíritu, la chispa de Dios en ti, el cuerpo espiritual, ¿sí? Tenemos estos 7 famosos cuerpos.
nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues disipar el ego, sí, para poder ser grandes ascetas y grandes magos. Lo que te comenté, cuando llegues a dominar las pasiones, cuando llegues a controlar esos 7 pecados capitales, la ira, gula, lujuria, pereza, avaricia, codicia, etcétera, esos pecados capitales, entonces vas a tener la posibilidad de poder controlar elementos externos, Javier. Así es. Claro. Tienes un elemento muy importante ahí a tu lado izquierdo, que es la muerte. Así es. Y mira que la comunicación con el ángel de la muerte, la comunicación con este proceso, el poder, en muchos de los casos, tener esa posibilidad de controlar en la materia, Javier, la muerte. Claro, la muerte. De poder asimilar, de poderte identificar con ese proceso que tarde o temprano vamos a estar todos sujetos a él, ¿sí? Cuando logres entender, comprender y atender la muerte de tus seres queridos, porque ya no existe el apego, porque ya entiendes, ya asimilas que hay un transitar evolutivo, progresivo en este plano tetradimensional, entonces empezarás también a ser un mago, Javier, ¿sí? Si tienes el apego con las personas, vas a llorar, vas a sufrir, porque no conoces, porque no sabes. Claro. Ese devenir que tenemos como entes superfluos en este plano tetradimensional. Por supuesto. Por supuesto. Así es. Siempre tengo presente la muerte. Sí. Ya es como un ejercicio, no lo sé. Creo que aquí hasta le ha agarrado cariño. Sí. pero, sí, y ella, pero exactamente, sí, por supuesto. Sí. Justamente en este ejercicio de entender más la muerte, siempre he dicho que la muerte no debería ser un tabú, es algo que todos deberíamos tenerlo para avanzar, ¿no? Para avanzar. Con mi hijo es algo que converso mucho y no hay tabús, ¿no? Sí. Bueno, sí. Sí, el ángel de la muerte, Javier, es una entidad muy poderosa, así como el ángel de la vida, el ángel de la muerte, igual, dual con el ángel de la vida. Pero sí tienes dentro de ti, Javier, fíjate, es algo curioso, dentro de ti tienes muchas partículas, tienes organismos unicelulares, tienes tus órganos que mueren a cada instante y renacen a cada instante. Así es verdad. Es un renacimiento permanente, una muerte permanente, por eso se dice que el Supremo Creador, Todopoderoso, Sabio, Eterno, Justo y Perfecto es, en términos de vibración, muerto a cada instante y renacido a cada instante. Así es porque verdad, todo lo que existe es permanentemente mortal y permanentemente regenerado. Entonces, tú, Javier, fíjate que tienes esa bonanza, esa belleza vibratoria de la energía en ti, que se está muriendo pero que está renaciendo. Que a partir de ahorita eres, en términos de pensamiento, puedes ser diferente a lo que fuiste hace un instante. Sí. En términos materiales partimos de una evolución constante y permanente, secuencial, que se dice cada célula de tu cuerpo a los 7 años ya no existe, ya es otra. Así es. Tú hace 7 años eras otro, ¿no? Así es. Entonces, Javier, como nosotros vibramos, cuando tienes dolor, rencores, angustia, depresión, de esa misma forma vibran tus células. Y tú no vas a poder ser un mago si no antes has logrado una vibración superior, diferente, de otro nivel, para que puedas compartir esa energía y puedas curar enfermedades, puedas ayudar a asistir a personas que tienen ciertos conflictos desde lo emocional hasta lo material, físicas, muchas de ellas anímicas, etcétera. Como tú vibres, vibran tus células. Por ejemplo, es un ejemplo, aquellas personas que no dan, que no son generosas, que son aprendidas, de esa misma forma vibran sus células y la célula debe desechar. Tiene muchos elementos que a veces son sus propios nutrientes que deben ser desechados, pero como tú vibras y retienes, piensas en no dar, no compartir, tus células también. Y por eso vienen después tumores. Las enfermedades y los cánceres y todo eso. Por supuesto. Así es, exactamente. Así es. Sí, por supuesto. Olvidamos que todas las células y todo somos lo mismo, pero en pequeño.
todo está Exactamente, ahí así es. Como tú vibres, vibran tus células, como tus células están vibrando, vibras tú. Eso es muy correcto. Y sí es cierto que a veces, como tú vibras, atraes no solamente a las personas, a los entes, a los animales, las enfermedades, sino las circunstancias. Tú vas a atraer efectivamente lo que tú mereces, lo que tú requieres para tu evolución, aprendizaje y constante ascenso, es lo que vas a tener presente en términos circunstanciales, Javier. ¿Sí? Muchas de las personas podemos protestar contra las leyes de creación por decir, no, pues es que yo no nací bonito, yo nací feo. Alguien puede decir, pues es que yo nací un poco, no un poco coherente tal vez. Bueno, es la situación de vibración y de karma y dharma, Javier. Claro. Son muchas las circunstancias, por eso primero hay que comprender, asimilar, entender. Decías hace un rato, ¿no? La carta del tarot, el mago, el mago. Es fantástico, a mí me gusta demasiado, Javier, esta carta porque te presenta a veces en un escenario que dices la mesa, algunos lo manifiestan de pies, pero el escenario es macrocósmico. Claro. La presencia de este ente es macrocósmica. Tiene el bastón precisamente, que es el báculo del poder, exactamente. Aquí lo estamos apreciando como una especie de cetro que muchos lo pintan con el báculo de poder. Es precisamente la facultad del ejercicio de la voluntad. Claro. Tenemos ahí, por ejemplo, el cáliz, que es la alquimia transformadora, que es la capacidad de revolucionar el pensamiento y el sentimiento de lo micro a lo macro, la capacidad de poder acrecentar el poder interno hacia lo externo. Tenemos ahí el símbolo de las 5 puntas equiláteras, denominado como, para algunos el tetragramatón, la pata de bruja, etcétera. Pero es esa estrella de 5 puntas equiláteras. Que tengamos presente, Javier, que ahí tenemos metido el número phi, el famoso número phi, y este número phi nos hace alarde a esta divina proporción que existe no solamente con esta secuencia Fibonacci en nuestro plano microcósmico, sino además en el plano macrocósmico, en lo que son nuestro sistema interestelar, en Andrómeda, por ejemplo, vemos perfectamente cómo aplica esta secuencia Fibonacci. Tenemos ahí, fíjate que los colores que le da aquí no me agradan mucho, más bien parece aprendiz, parece un aprendiz de profeta. Esta carta no me gusta, ¿no? La de Rider, sí. Okay. Sí, pero y con tintes entre judíos y griegos, ¿no? Pero en la parte superior, en la parte superior tenemos el símbolo de la eternidad, que también es uno de los grandes misterios, la eternidad. En la parte, tiene una mano hacia arriba y otro hacia abajo, señalando como el Baphomet, como Jesús el Cristo, como lo hace. Estos son asanas con mudras. El asana, la posición física, con los mudras, con la posición de los dedos en la mano. Claro. Es una conjugación en términos de energía del supracosmos, el infracosmos, el arriba, el abajo. Secuencialmente, bueno, puede ser también la combinación y conjugación de los dos elementos contrarios en contraposición en un solo ser, que es el mago. En la parte inferior vemos ahí unas rosas. Tenemos unas rosas, Javier, que llegan a simbolizar también la alquimia. Tengamos presente que es una de las flores más hermosas, pero espina. ¿Sí? Este color rojo con el verde da una conjugación de elementos también en términos de vibración de mucha contraposición. Ahí, si no mal recuerdo, parece que tiene la daga, que tiene la mesa, ¿no? Sí, pero representa de igual forma la voluntad, la autorreflexión, el autoanálisis, el escrutinio y el sometimiento de los elementos externos naturales, Javier. Algunas cartas que también me gustan, fantásticas del mago, presentan ahí algunos astros que llegan a simbolizar, Javier, lo que es el poder de lo masculino con lo femenino en conjugación,
E incluso, Javier, hay muchos secretos, ¿eh? O sea, si yo hablo de lo masculino con lo femenino, no te estoy hablando de hombre-mujer. Por supuesto. Hombre-mujer es otra cosa. Así O sea, es. la fuerza masculina y femenina, mira, yo, por ejemplo, le he preguntado a muchos de los creacionistas, les he preguntado por qué, si Adán también tenía los dos elementos, el elemento positivo y negativo en su cuerpo, en su esencia. Porque yo he visto que muchas religiones lo pintan con pezones, por ejemplo. Así es, exactamente. Incluso algunos hasta se atreven a pintarlo con ombligo, ¿no? Hazme el favor, que pintan nada con ombligo. Pero, pues, es una situación curiosa. El elemento positivo y negativo debe estar presente en absolutamente todo para que ejerza un funcionamiento. Para que todo sirva y funcione, debe existir la polaridad permanente, Javier. Por supuesto. ¿Sí? En algunos seres, algunos entes predomina lo masculino, lo femenino, dependiendo de la educación, dependiendo de la convicción, pero estos elementos están presentes en absolutamente todo. Javier, parte de la magia debe ser el que sepas mancomunar, sepas conjugar, sepas tú poder tener esa imaginación que se llegue a cristalizar en realidad. Claro. Y para esto debes emplear las dos fuerzas. Hemos manejado siempre el electromagnetismo y para que este exista debe existir el positivo y negativo. Por supuesto. Gerardo, qué... Así es. Gerardo, pues ya estamos con el tiempo. Te agradezco muchísimo. Me gustaría que cierres con algo. Me gustaría que nos digas algo a todos, justamente... Quizá ahora aprovechando que mucha gente sigue en casa, que está con los niños, ¿no? Que ha vuelto a pensar y a darse cuenta de que pues, tiene una familia, tiene una vida, que la vida es hermosa, ¿no? A valorar muchas cosas. ¿Qué les dirías? Hay que amarnos, Javier. Necesitamos amarnos a nosotros mismos, necesitamos amar a los que nos rodean y a los que no nos rodean. No podemos pedirle a seres superiores, Javier, a que nos ayuden, a que nos asistan, si nosotros no ayudamos a los llamados seres inferiores. Tenemos que asistir también a los animalitos, a las plantas, tenemos que darnos, tenemos que compartirnos, tenemos que ser solidarios, tenemos que dar el cariño para que podamos poder ser recipientes de esa noble y fina labor que esos entes superiores pueden ejercer en nosotros. Tenemos que compartirnos, tenemos que brindarnos, hay que ser cariñosos, Javier. No sabemos en qué momento ya no vamos a estar en este plano tetradimensional y vamos a padecer carencias, nos van muchos a lo mejor a extrañar, otros van a agradecer que ya hayamos colgado los tenis, pero vamos a darnos mientras estamos aquí, Javier, hay que darnos. Hay que vibrar con el universo, hay que ejercer esa fuerza supracósmica universal que existe en nosotros para poder poder darnos en cariño, en buenas acciones, Javier. Siempre hay que buscar que alguien en un día nos diga gracias y no porque le digamos salud, sino por una buena obra y que más que decirlo lo sienta, que nos emita esa buena vibración, que mucho nos va a ayudar, pero no por eso. Hay que darnos. Hay que complacer esa vibración con la que nacimos, esto que tenemos acá adentro, hay que hacerlo, ejercer la luz, esa potestad de creación, de generación, con todos aquellos seres que están cerca, Javier, de nosotros y con los que están lejos aún. Pero seamos humildes, seamos respetuosos y seamos siempre generosos de nosotros mismos, Javier. Eso, sean felices. Intensamente felices y siempre, Javier, hay que tener presente que nunca estamos solos, jamás en la vida estamos solos, por lo menos, de verdad te lo digo, Javier, por lo menos nosotros estamos con nosotros mismos, aunque a veces nos traicionemos. ¿Sí? Así es. Gerardo, muchas gracias por haber estado aquí en el programa de Semiótica del Arte. Un placer, Javier. Te pido el favor que ahí estemos respondiendo los mensajes de todos los que nos están escribiendo y pues muchas gracias y conversamos luego. Pasa una bonita noche, Gerardo. Eres un ser de luz, Javier. Un abrazo para ti. Gracias. Cuídate mucho. Hasta luego. Adiós. Hola. La Sociedad Filantrópica del Arte trae este mezcal. 3 guerreros, en blanco y en reposado. El reposado es mi favorito, por supuesto. Con la compra de cada una de estas botellas estarás ayudando a que la Fundación pueda seguir con esos programas. Apoyando a la Fundación, apoyarás a la comunidad de artistas mexiquenses, por supuesto, ¿no? Gracias por conectarte, nos vemos.